Hola a todos, gracias por tener la gentileza de escuchar esta enseñanza que con mucho gusto va dirigida sobre todo a mis hermanos, hermanas en Cristo de la Iglesia Centroamericana, todos aquellos también que tienen posturas similares a las iglesias centroamericanas y aquellos que no, también con mucho respeto y amor fraternal poder compartir puntos de vista que para nosotros llegan a ser muy importantes, trascendentales en la época que estamos viviendo en nuestro país, Costa Rica. Hace una semana aproximadamente estábamos a las puertas de la elección presidencial en nuestro país con la gran novedad para el pueblo evangélico y también para el pueblo no evangélico de tener en las encuestas un candidato evangélico en su primeros lugares. Bueno, ahí tuve yo la inquietud de compartir en la iglesia con el aval del pastor el tema, los cristianos y la política. El tiempo fue muy cortito, yo tuve que enfocarme en lo que sentía, que pienso que en estos videitos vamos a pasar por ese enfoque y quizás quedar más claro, pero bueno, fue muy interesante poderlo compartir porque ya es una realidad para nosotros, aunque no solo para nosotros, ya son realidades que se ven en países latinoamericanos como Brasil, que yo tengo la oportunidad de seguir las noticias de ese país de diferentes maneras. Y bueno, hay grupos evangélicos que han incursionado en la política de manera muy agresiva y bueno, han hecho sufrir hasta la misma iglesia, porque la política es así, es agresiva, y luego se llega a sufrir cuando no hay sabiduría en muchas áreas. Y luego también nosotros tenemos televangelistas, sobre todo nosotros en enlace con este canal de enlace, televangelistas que predican la prosperidad, la prosperidad, o sea, no hay derecho, no hay cómo entender que un cristiano le falte algo y que tenga derecho a todas las riquezas, porque el cristiano está llamado a vivir lo mejor, de lo mejor, o sea, el cristianismo no debe pasar ningún tipo de sufrimiento, sino el cristianismo debe estar sobre todos, porque bueno, somos cristianos y vivimos en esa época que ya más adelante vamos a entender cómo entienden los televangelistas de la prosperidad. Nosotros tenemos, como dije, el enlace, el canal enlace que nos lleva a esta posición que muchas veces no entendemos porque es así, el trasfondo, ¿verdad?, que hay por detrás de todo esto. Y en medio de toda esa falta muchas veces de abordar estos temas en las iglesias, quedamos un poco perdidos y escuchamos hermanos manifestarse de una forma y de otra y muchas veces sin tener el tiempo de estudiar las palabras que se dicen, hermanos que usan palabras como el reino de Dios que viene a Costa Rica, palabras como Jesucristo presidente, palabras como, bueno, ahora el 1 de abril, el domingo de resurrección, la resurrección para Costa Rica, y esa especie de mezcolanza que sale de corazones evangélicos que dejan llevar la emoción a otro nivel, mezclado con la política sin tener una base para saber cuál debe ser nuestro abordaje al tema de la política como cristianos y tener esa sensibilidad y sabiduría para no traspasar algunos límites que son necesarios dentro del cristianismo, del evangelio, lo que Cristo nos ha dejado. Digamos que el tema de los cristianos y la política básicamente tiene tres enfoques que se pueden pasar un buen tiempo en abordando cada uno de estos enfoques. Este primer enfoque que quiero dejar aquí en este primer videíto, déjame ver por dónde vamos, ahí tenemos unos minutitos más para no hacerlo muy largo, es bíblico histórico. El bíblico histórico quiere decir, tenemos que ver todos esos términos que en la Biblia
vemos cómo gobernar en el Antiguo Testamento, como el establecimiento del reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur, cuando es dividido, palabras como la monarquía en Israel, los reyes de Israel, toda esa intención de que Israel llegara a gobernar, a posicionarse en ese aspecto de dominar la tierra. Bueno, y de hecho Israel vivió su momento próspero, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, hasta que vino su desgracia de ser llevada al exilio, invadida y etc. Bueno, esos términos se ven en el Antiguo Testamento y muchas veces nosotros no podemos hacer el alto en este pase del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y percibir el otro enfoque, que quiero mencionarlo rápidamente ahora. El segundo enfoque es la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, que bueno, nosotros llevamos ya sus 2000 años y más de historia de la Iglesia. Y bueno, tenemos que ser muy conscientes que hermanos cristianos pagaron su precio por luchar en que la Iglesia y el Estado nunca se unieran, o sea, fueran dos instituciones separadas. Pero desde el siglo IV, con Constantino, hubo esa unión de Iglesia-Estado hasta, digamos, la época de la Reforma, en que se vino otra vez a la posición de la separación de la Iglesia y el Estado. Hoy mucho escucha a la gente hablar sin tener conocimiento de estos aspectos históricos, ya hablando solamente por emoción, como si hubiera un subconsciente de la gente que escuchamos hablar hoy en día de que sí, de que estamos llamados a que la Iglesia se posicione dentro del Estado, que la Iglesia tenga su espacio de poder. Y bueno, no creemos que ese es el programa de Dios de evangelización del mundo y de alcance del mundo a través de la Iglesia posicionada en los lugares de poder. Creemos que son dos cosas diferentes que, como dicen, juntos pero no revueltos, y que nuestra posición como cristianos, desde el punto de vista histórico de la Iglesia, cuando tenemos conciencia de eso, debe de ser de mucho cuidado, de mucha sabiduría, de mucha distancia y también de mucha responsabilidad. Y el otro enfoque es el enfoque escatológico, que es el que yo quise exponer en la iglesia hace unos días, antes de las elecciones. Después de las elecciones, quedando el candidato Fabricio Alvarado de primer lugar y el otro candidato más liberal, pues yo veo la necesidad, y escuchando más la gente hablando y compartiendo lo que sienten, la necesidad aún más de poder orientarnos en estos temas. Y yo quisiera abordar después más el tema escatológico, pero ese sería nuestro tema, los cristianos y la política. Bueno, yo quería hablar rápidamente sobre el tema bíblico histórico, el reino físico que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ese enfoque rapidito para mencionarlo, el reino de Israel gobernando, queriendo gobernar el mundo y posicionándose en las áreas geográficas, teniendo control y posición, poder. Pero luego nosotros vemos, como hemos mencionado, el exilio del pueblo de Israel, su debilidad y aquella esperanza que vino en el pueblo de Israel de recibir un Mesías que viniera a recuperar ese estado de poder y de prosperidad económica, ese estado de llevar al pueblo de Israel a tener ese espacio económico en los diferentes campos del mundo actual. Por eso que nosotros seguimos viendo que los judíos son especialistas en todo ese asunto de negocios y de posicionamiento de todo en cuanto a esas actividades que realizan. Pero bueno, al llegar a la iglesia nosotros somos de la perspectiva que
el reino, a través de la iglesia, pasamos a otra dispensación, porque nosotros somos parte de una iglesia que cree en el dispensacionalismo, que estamos en 7 dispensaciones, vamos por la 6ª, o sea, la dispensación de la iglesia y de la gracia, en donde la iglesia ha entendido que el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es más físico, visual, o sea, que lo vemos a través de instituciones, de templos establecidos, como es hoy el concepto de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica no hubo ese cambio, sino que la Iglesia es como una extensión de Israel, es una extensión, un seguimiento, y por lo tanto el reino de Dios se manifiesta hoy a través de la Iglesia de una manera física, visual. Por eso la Iglesia católica cree en esa unión de Iglesia-Estado. Nosotros, como cristianos reformadores, si puede decir así, creemos que no, que el reino de Dios es espiritual, que cuando hablamos de gobernar es un gobierno espiritual, que nuestro trabajo es espiritual, es alcanzando y posicionando la iglesia a nivel espiritual, trayendo libertad espiritual. Y bueno, buscad al Señor en primer lugar, y todas las cosas vendrán por añadidura. Este es el primer enfoque, que yo no me quiero quedar mucho en pero es muy importante que nosotros dominemos estos términos reinos, porque a veces hablamos del reino de Dios en Costa Rica, lo leemos y todo esto por aquí, y a veces no lo entendemos, no lo tenemos muy claro, y términos como gobernar. Una cosa es ver a José, Daniel en puestos hasta políticos y todo lo demás, y a veces queremos entender, bueno, si fue así en el Antiguo Testamento, ¿por qué no es así ahora? Bueno, porque realmente nosotros tenemos un libro que nos manifiesta 2 pactos, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Estamos en la dispensación de la iglesia gobierna, la iglesia reina de otra manera, de una manera espiritual. Seguiremos en el próximo video con la continuación de este tema. Muchas gracias.